Cordial saludo, mi nombre es Juan Ramón Lara de Ayo. Soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación presentaré la fase 3, personajes y exploración instrumental del curso de guitarra. Como primer guitarrista tenemos a Fernando Sor, que fue un guitarrista y compositor español nacido en Barcelona el 13 de febrero de 1778. El museólogo francés Fétil lo llamó el Beethoven de la guitarra. Su obra creativa y didáctica contribuyó a revalorizar la guitarra en la primera mitad del siglo XIX, pero además destacó como autor de música para teatro, ballet y canciones representativas del prerromanticismo europeo. En 1826 regresó definitivamente a París, dedicándose casi exclusivamente a la guitarra como profesor, concertista y compositor. Un fruto de todo ello es un método de guitarra, 4 libros de estudio, 12 dúos para guitarra y varias fantasías, variaciones y danza para ese instrumento. Finalmente fallece el 10 de julio de 1839. Dentro de su estilo y técnica podemos encontrar que él usó un lenguaje guitarrístico bastante avanzado para su época, pero aún así sigue siendo considerado como un compositor totalmente clásico. Incursionó en distintas formas musicales, como por ejemplo divertimentos, temas con variaciones, sonatas, fantasías, duetos, así como diversas músicas vocales, haciendo muestras de su conocimiento en cuanto a la técnica de composiciones de la época. Dentro de sus obras más destacadas podemos encontrar óperas, ballet, ballet, música vocal, música orquestal y concierto para violín. Finalmente, tenemos como análisis que Fernando es el autor más importante del periodo clásico en cuanto a la calidad de sus composiciones, al desarrollar técnicas asociadas a ella y a la concepción de su música en la guitarra. Su trayectoria de vida y el apoyo de su familia fue vital para que este hombre lograra hacer de la guitarra un instrumento esencial en la vida de todos los músicos que hicieron parte de este proceso de la guitarra. Como segundo guitarrista tenemos a Dionisio Agudelo. Nació en Madrid en 1784, guitarrista y pedagogo español, autor de un célebre método de aprendizaje titulado Escuela de Guitarra y de numerosas transcripciones y composiciones originales. Dionisio Aguado se inició en el estudio de la guitarra al lado de Fray Manuel García, llamado el Padre Basilio, con un antiguo sistema de notación que todavía se utilizaba en España. En torno a 1800, influido por el italiano Federico Moretti, adoptó la notación convencional para guitarra. Toda su obra se publicaría con dichos métodos. Desde 1803 hasta 1824 se retiró a la villa de Fuenlabrada, donde se enseñó y perfeccionó su técnica. Aguado alcanzó en París una envidiable reputación como concertista y establó amistad con maestros y compositores muy especiales de la época. Pasó los últimos 10 años de su vida en Madrid, donde se dedicó a enseñar y revisó su método. Fue autor de diversas obras de carácter pedagógico, como su colección de estudios para guitarra en Madrid 1820, su método de estudio titulado Escuela de Guitarra en Madrid 1825, y adquirió notable éxito por su valor didáctico y fue traducido al francés como también al alemán. Dentro de su estilo y técnica, fue un profundo estudioso, dedicado muchos años al estudio de la guitarra,
tanto en el aspecto musical como en el estructural. En el primero de los aspectos destaca por ser un estudioso de la digitación. Además, gracias a este estudio, desarrolló su método de enseñanza, titulado Escuela de Guitarra. Este método es considerado como el antecesor de los métodos publicados en el siglo XX. También se conoce por la invención del tripedisono. De hecho, Aguado es considerado uno de los profesores más innovadores del siglo XIX. Del segundo de los aspectos, y uno de los segundos aspectos clave es que cabe destacar que de los 6 agujeros presentes en el puente de la guitarra fueron ideados por él en el 1824. Dentro del análisis puedo decir que en la vida de Aguado encontramos a un hombre surgido profundamente en el desarrollo y la perfección del sonido de la guitarra, tanto que logró insertar otras cuerdas para que este mismo sonido lograra dar un brillo más conecto de la guitarra. Finalmente tenemos Antonio de Torres. Nace el 13 de junio de 1817. Hacia 1829 su familia se instaló en Vera, donde aprende el oficio de carpintero. Este mismo año contrae matrimonio con su primera esposa. La situación del joven matrimonio pasa por dificultades económicas y en el 1839 los bienes de Antonio de Torres son confiscados por impago de impuestos. A eso le añadimos la muerte prematura de varios de sus hijos y la de su esposa en 1845, situación que lo hace tomar una gran decisión y es establecerse en Sevilla en 1847. Entre Vera y Sevilla consta su presencia en Granada, donde toma contacto con el guitarrero Pernas. Este dato ha llevado a varios estudiosos a afirmar que aprendió el oficio de guitarrero en Granada. En 1875 inicia lo que se ha denominado su segunda época en la construcción de guitarra, actividad que simultáneamente con la tienda y con el alojamiento de huéspedes, compra su primera casa e instala su taller de guitarra, luego donde construirá guitarra hasta su muerte. En 1883 fallece su segunda esposa, que de hecho marca hasta 1892 el regreso de su dedicación completa a la construcción de guitarra, dada la fama que había adquirido su instrumento y la importante demanda que recibía por parte de una nueva generación de concertistas. Dentro de las técnicas y estilos, consideramos que como inventor de la guitarra actual, tanto para el flamenco clásico, equiparable a Antonio Stradivari en el violín, y se le conoce también como el padre de la guitarra. Otra de sus estilos y técnicas es que sus guitarras han sido tocadas por guitarristas de los siglos XIX, XX y XXI. Además, los compositores encontraron en la torre las herramientas que le permitió poder crear una nueva forma de hacer composición musical en el que se conoció como el renacimiento de la guitarra. Finalmente, tenemos como análisis que Antonio de Torres se hace necesario referir que aunque dichos artistas no pasan de ser una figura discreta en la historia de la creación del instrumento musical, tales como la guitarra, es innegable su importancia para conocer el desarrollo de la misma, y gracias a su labor, este instrumento fue vital para que muchos artistas pudieran expresar sus sentimientos. Muchas gracias.